por cada hermano que está con nosotros hoy, Señor, y por los Sí, que no Padre pueden Santo. conectarse en este día, Padre Celestial, pero Señor. estamos pidiendo cobertura para todos, Señor, los Señor, miembros de aleluya, nuestra Padre. iglesia y de nuestra comunidad también, Sí, Padre. oh Te Dios. damos las gracias, Señor. Abre nuestra Sí, mi mente Señor, tu nombre. espiritual, Señor, porque sabemos que en nuestra mente solo pensamos, Señor, en las cosas terrenales, pero que usted nos abra, Señor, esa mente espiritual, Señor, para entender lo que usted nos tiene que Sí, oh decir, Dios. Señor. Abre nuestro corazón, Padre, para tener ese discernimiento, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, para seguir creyendo, Padre, para seguir creyéndole, Señor. Sí, Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta semana, Señor. Gracias porque nuestras vidas han sido guardadas, Señor, en cada uno de nuestros hogares y de nuestras familias, Padre. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues bienvenidos, ¿verdad? Este es el nuevo día, ¿verdad? Que tenemos hoy. Y hoy tenemos un día pues importante porque hoy se abre nuestro templo ya a nivel, ¿verdad? De todos. Abrimos el miércoles y fue un momento bonito, hermanos, de ministración, dar de gracias, ¿verdad? A nuestro Dios porque ha guardado nuestras vidas y también porque tenemos ese entusiasmo también todavía, ¿verdad? Tenemos ese entusiasmo que debe de estarse trabajando y cultivando cada día, hermanos. Nuestra fe, nuestra obediencia es cada día que tenemos que ir haciéndolo, ¿verdad? Y nuestro tema, ¿verdad? El día de hoy se llama Jesús nuestro libertador, ¿verdad? Jesús nuestro libertador, hermanos. Muchas veces ya conocemos, ¿verdad? La historia de Jesús o conocemos lo que nos han dicho o lo que hemos leído nada más, ¿verdad? Pero hoy vamos a ahondar en las cosas, ¿verdad? Que Jesús hizo. Porque recordemos que el ministerio de Jesús dejó, ¿verdad? Aquí el ministerio para sus discípulos y nosotros también somos sus discípulos en esta época, hermanos. El pasaje bíblico de estudio es Lucas 8, del 1 al 3, pero vamos a estar también estudiando o leyendo algunos capítulos de Mateo, ¿verdad? Y vamos ahí a estar en eso, en los evangelios, ¿verdad? Y el versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 8:1 y nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, ¿verdad? Ahí iba Jesús por todas las ciudades, hermanos, ¿verdad? Él no estaba sentado esperando, sino que él iba. Así nosotros también, hermanos, tenemos que ir. Recordemos que Jesús es nuestro maestro, es el modelo perfecto donde nosotros tenemos que imitarlo, hermanos. Y el propósito de la lección es que nosotros, como les decía en invitación, ¿verdad? Reflexionemos, agradezcamos y compartamos la libertad que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Nos ha dado en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a entrar, hermanos, en la introducción del tema. Pues fíjense que hay cosas, ¿verdad? Es importante por eso estas clases, porque hay cosas teóricas o históricas, mejor dicho, que nosotros, al menos en mi caso, no sabíamos. Yo no sabía, ¿verdad? Dice aquí que después del libro del Malaquías, ¿verdad? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Pasaron alrededor de 400 años, hermanos, ¿verdad? Tiempo en el cual podemos asumir que no hubo, ¿verdad? Una predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Ni mensajes, no habían profetas que entregaran esos mensajes, hermanos, ese tiempo de 400 años, porque hay unos que se manejan 430, 420, pero bueno, más de 3 siglos, ¿verdad? En donde este tiempo se le llama tiempo intertestamentario, ¿verdad? Yo hasta ahora conocía, porque uno ve la Biblia y de Malaquías, pues, ¿verdad? Volteamos la página y sigue el libro de Mateo y es el Nuevo Testamento. Entonces, en este tiempo, hermanos, hubo 400 años, muchos le llaman 400 años de silencio, ¿verdad? Donde no hubo mensaje, no estaba la palabra de Dios extendida así, ¿verdad? Entonces, Malaquías termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con el libro de Mateo. Y ahí dice que en el capítulo de Mateo, en el capítulo 1, empieza a recordar, ¿verdad? Personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, ¿verdad? Pero también dice que se presenta un nuevo personaje, hermanos.
el personaje más importante de toda la Biblia, que es Jesús. Ahí es donde aparece, hermano, por primera vez este personaje que se centra, ¿verdad? Toda la palabra de Dios. Cada una de las personas que vieron y conocieron a Jesús eran completamente ajenas a las cosas que Dios había hecho, hermanos, ¿verdad? Ellos no tenían ese conocimiento de decir, pues yo vi cuando el Mar Rojo se abrió, ¿verdad? Ellos nada más tenían escritos o tenían que algún antepasado les había comentado, les había dicho, ¿verdad? De lo que había pasado, pero ellos no tenían esa pues intimidad ahí, ¿verdad? De lo que había hecho Dios en ese tiempo atrás. Entonces, para ellos, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Después de esos 400 años que pasaron, ¿verdad? Lo más reciente que había, dice que eran las predicaciones de Juan el Bautista. Recordemos que Malaquías, ¿verdad? Ya había dicho que iba a venir el Mesías, pero que antes de él iba a venir un profeta a preparar el camino para la venida de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que Juan el Bautista así lo hizo. Entonces, eso era lo más reciente que estas personas tenían, ¿verdad? Lo que decía o lo que habían leído o escuchado y lo que Juan el Bautista estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, esta lección, hermanos, lo vamos a dividir en tres partes. Tres partes para que la comprendamos de la mejor manera. La primera parte, hermanos, se llama, o la vamos a titular, En pos del Maestro. En pos del Maestro. Y nos vamos a ir al libro de Mateo 3:13, hermanos. Vamos a estar, si la hermana Iris lo encontró, nos comparte, hermana, Mateo 3:13. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al su Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Amén. Amén. Entonces aquí decimos, ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿Por qué Jesús pidió ser bautizado, verdad? Si sabemos que él no quería o no fue porque quería arrepentirse, porque él no había pecado, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Que él era un hombre perfecto, no es lo único que no ha pecado, hermano. Y tenemos aquí 4 puntos en donde nos dice por qué pidió Jesús ser bautizado, hermanos. Primero, estaba confesando el pecado en nombre de la nación, ¿verdad? Estaba confesando el pecado en nombre de la nación. El segundo punto es porque estaba apoyando el ministerio de Juan. Estaba apoyando el ministerio de Juan. Tercero, estaba inaugurando su ministerio público. Ahí es donde comienza su ministerio, hermanos. Bueno, obviamente Jesús, antes de, ¿verdad? Él tenía ahí 30 años y recordemos que tiempo atrás tal vez tuvo esa cercanía con las personas y su ministerio lo llevaba, pero privadamente tal vez. Pero aquí él estaba inaugurando su ministerio público. También, hermanos, estaba identificándose con el arrepentido pueblo de Dios. Él estaba identificándose con el arrepentido pueblo de Dios. Entonces, recordemos que Jesús siempre, hermanos, predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Él siempre daba un ejemplo, por eso es que sus discípulos, ¿verdad? Aprendían más de él cada día, hermanos. Jesús, el hombre perfecto, no necesitaba ser bautizado, ¿verdad? Pero lo fue por obediencia a su Padre, hermanos, por obediencia a su Padre. Y nos vamos a ir, hermanos, a Mateo, ahí mismo, ¿verdad? Mateo 4:25. Mateo 4:25, si el hermano Eddie nos comparte el pasaje. Amén, hermanas. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice: le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amén, ¿verdad? Desde ese momento, hermanos, muchos siguieron a Jesús, ¿verdad? Viajaban largas distancias para oírlo. Estaban ahí, seguían, ¿verdad? Porque ellos necesitaban saber quién era Jesús, qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad?
Pero ¿quién era Jesús para ellos, hermanos? Es una pregunta que se hacían y nosotros nos podemos hacer. ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos, en este momento? Porque a veces, como les decía al principio, podemos decir, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es mi Salvador, murió por mí. Y tal vez nos quedamos hasta ahí, hermanos, sin conocer todo lo que Jesús ha hecho y va a seguir haciendo por nosotros, ¿verdad? Amén. Nosotros tenemos que estar convencidos, hermanos, porque si nosotros queremos atraer más almas o dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, hermanos, tenemos que hacerlo con convicción, tenemos que hacerlo con pasión de conocerlo a él, a esta persona, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de una persona, hermanos, es porque la conocemos. Cuando no conocemos a alguien decimos, pues, solo es, mire, ella es así, pero no ahondamos. Sí, hermano Eddie. Sí, amén, hermana Tania. Esas 4 cosas que usted nos acaba de decir ahorita, hermana, que por qué Jesús se bautizó, las podemos resumir en una sola, lo que usted decía al final, en el ejemplo. Jesucristo predicaba, como dice usted, con el ejemplo. Entonces, él no necesitaba quizá bautizarse, pero él quería, incluyendo esas 4 cosas, darnos un ejemplo a nosotros para que nosotros siguiéramos los pasos de él. Ese es el modelo, lo hemos dicho, a seguir, hermano, por cada uno de nosotros. Siempre pongamos nuestra mirada en Jesús. Él nunca nos va a fallar, él siempre va a estar ahí presto para ayudarnos en cualquier momento. Entonces, qué importante eso, ¿verdad? Y nosotros como líderes, ¿a qué estamos obligados? Si nosotros seguimos los pasos de Jesús, hermano, a ser ejemplos para otros también. Nosotros como líderes, como cristianos, como miembros de una congregación, miembros de una iglesia, también tenemos que ser ejemplos para que los demás, para que las demás personas, lo hemos dicho aquí, quieran imitar también, quieran tener lo que nosotros tenemos, la paz, el gozo, como usted lo decía al inicio, hermana Tania, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos tantas situaciones difíciles, pero en medio de todas esas situaciones seguimos caminando, seguimos de pie, seguimos, ¿verdad?, en nuestro caminar con Cristo. Así que el ejemplo es muy importante en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Es lo que nosotros llamamos también el testimonio que podemos dar a las demás personas. Amén, Amén. hermano. Amén, hermano. Vamos a buscar ahí en Lucas, hermanos, capítulo 4, si el hermano Roberto nos lee, Lucas capítulo 4, el versículo 14 y el 37, hermanos. Solo el 14 y el 37. 14 y 37. Sí. Amén, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús principia su ministerio, dice el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el versículo 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén, ¿verdad? La fama de Jesús, hermanos, crecía rápidamente, ¿verdad? Y muchos le seguían, muchos iban en pos de Jesús, hermanos. Muchísimas personas le seguían, aunque no todos tenían las mismas intenciones, hermanos. Unos querían, pues, ver sus milagros, otros querían ser sanados, otros querían solo ver en qué se equivocaba, o solo querían refutar lo que decía o lo que enseñaba Jesucristo, ¿verdad? Y algunos también querían saber acerca de la salvación, hermanos. Y hoy en día también la pregunta viene, ¿cuál es su motivación para seguir a Jesús? ¿Cuál es mi motivación para seguir a Jesús, hermanos? Muchos de los que seguían a Jesús lo veían como la esperanza de sus vidas, ¿verdad? Como lo único que tenían. Jesús era su esperanza de una vida mejor, hermanos. Entonces, para nosotros en este tiempo, estas lecciones también nos sirven a nosotros para preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la motivación de seguir a Jesús? ¿Por qué yo sigo a Jesús? ¿Será porque me lo enseñaron mis padres o porque en mi casa solo se habló y pues ni modo, tengo que seguirlo, ¿verdad? Y así vamos haciendo tradiciones, hermanos, en las cuales a veces no estamos al 100% involucrados, hermanos. Por eso muchas veces ni conocemos a quién seguimos, no conocemos lo que Él quiere, lo que Él ha hecho, lo que Él necesita, lo que Él, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacernos esas preguntas de decir, ¿quién es Jesús para nosotros?
¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué ha significado en nuestras vidas, hermanos? Porque cada uno tenemos testimonios diferentes de cada situación que nosotros tenemos, porque somos personas y personalidades diferentes, hermanos, y Jesús ha trabajado en nuestras vidas de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la respuesta adecuada, hermanos, sin titubear. ¿Quién es Jesús para usted? Sin titubear. Mire, es que Jesús, pues, fue el que me salvó y allá, ¿verdad? Y son cosas tal vez aprendidas, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué significaba seguir a Jesús? ¿Qué significa hoy en día seguir a Jesús, hermanos? Hoy en día, ¿verdad? Muchas personas siguen ídolos, siguen cantantes, escritores, bandas de música, ¿verdad? Un sinfín de cosas que nosotros seguimos, ¿verdad? Jugadores de fútbol, deportistas, un sinfín de cosas que nosotros seguimos, que somos fanáticos de estas personas, hermanos. Pero dice que seguirles no resulta difícil ahora en día, hermanos, porque vaya, todos tenemos un teléfono. Todos tenemos tal vez alguna computadora, algún acceso tecnológico, hermanos. Ahí miramos nuestro artista o el jugador, a dónde van a jugar, a dónde van a presentar su música, ¿verdad? Ahí mismo del teléfono compramos las entradas. O sea, no hay dificultad alguna en seguirlo, ¿verdad? Vamos a donde se presenten, si es algún escenario, si es algún estadio, hermanos, y ahí compartimos con esta persona de largo o de cerca según las posibilidades. Tenemos el acceso ahí a primera fila de estar, hermanos, y luego termina todo, nos regresamos a nuestra casa cómodamente, ¿verdad? Entonces no es algo difícil de seguir a estas personas, pero seguir a Cristo no fue así en el tiempo en que Él estuvo en la tierra, hermanos, ni tampoco lo es ahora en día, ¿verdad? Seguir a Cristo, hermanos, no solo es asistir todos los domingos a la iglesia, hermanos, o estar aquí conectados, ¿verdad? Todos los domingos o los miércoles. Seguir a Cristo no se trata de eso, hermanos. De ir y después regresar a nuestras casas como si nada hubiera pasado, seguir con nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Porque a veces creemos que eso es seguir a Cristo. No, yo sigo ¿usted es cristiana? Sí, está bien. ¿Y a quién sigue? A Cristo. ¿Y qué hace para seguir a Cristo? Pues yo voy a la iglesia, pues leo ahí algún versículo, ¿verdad? Me sé algún versículo de memoria de la Biblia y bueno, ya lo demás el miércoles también, a veces voy y así, hermanos, no se trata de eso, ¿verdad? Eso está incluido, obviamente, pero no lo es todo, hermanos. Los discípulos fueron los más fieles seguidores de Jesús, ¿verdad? Y Él les enseñó mucho mientras ellos le seguían. Vamos a aprender aquí lo que Jesús hacía, hermanos. Lo hacía para que sus discípulos entendieran, para enseñarles, ¿verdad? Lo que ellos tenían que hacer cuando Él ya no estuviera aquí. Y nos sirve a nosotros también para enseñarnos. Miren, la palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios es actualizada en cada momento, no es una cosa que ya pasó, ya venció, ya fueron en otros tiempos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a vivir día a día, ¿verdad? No solamente con darnos ilustraciones o darnos cosas que están ahí en la palabra solo para que nosotros la leamos, ¿verdad? Sino que nos da ese estilo de vida que nosotros tenemos que ir manejando, hermanos. Aquí nos dice, todo lo que Jesús hablaba, hermanos, concordaba con lo que Él hacía, con sus actos, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Lo que nosotros hablemos tiene que ser coherente con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El pastor muchas veces ha dado ese mensaje en lo cual decía un niño, mi papá no me deja escuchar por lo que hace, algo así es, ¿verdad? Pero sí, tenemos que entender, hermanos, que nosotros lo que hablamos, por eso, miren, a veces cuando nosotros en la escuela dominical o en las prédicas que da el hermano Eddie y la hermana Iris, los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos dado lecciones. Este contenido nos confronta, hermanos, a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque nosotros no es que estamos aquí
somos perfectos y todo lo que nos dice ahí lo estamos cumpliendo, hermanos. Es una batalla que tenemos antes de dar esta clase, es una batalla, es una lucha que tenemos porque son cosas que a veces no estamos cumpliendo, al menos en mi caso, no estamos cumpliendo de la mejor manera, ¿verdad? O en la forma que a Dios le agrada. Y yo tengo que decirles y comunicarles esto, qué difícil es, ¿verdad? Entonces, pero ahí también esto nos sirve a nosotros, hermanos, a los que estamos enfrente, ¿verdad? A decir, esto lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Y hay muchos que me están viendo y me están escuchando. Y si yo me lo llevo de encuentro, como decimos popularmente, imagínense, muchos somos los que vamos a perecer, hermanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado también, y lo hemos dicho, en poner la mirada en la palabra de Dios, hermanos. Estar viendo la palabra de Dios ahí lo que nos dice, ¿verdad? Porque yo le puedo fallar. El hermano Roberto le puede fallar, la hermana Ira, el hermano Eddie, el hermano Diego, todos, ¿verdad? Porque somos seres humanos imperfectos, hermanos. Su mirada, dice, hablaba de su verdad y de su sinceridad. No habrá cosa más bonita que a Dios le agrada, hermanos, es que nosotros tengamos un corazón sincero, que vengamos a Él, ¿verdad? Con un corazón sincero, con nada de dobles caras, hermanos, o de apariencia, ¿verdad? Sino que con la verdad y con la sinceridad. También Jesús les hablaba suavemente, les persuadía, les corregía, ¿verdad? Les enseñaba a ser como Él paso a paso, ¿verdad? Tenía ese amor, por eso es que reflejaba en todo lo que hablaba, ¿verdad? Él tenía el amor, hermanos. Y nos vamos a ir a Mateo 9, hermanos, Mateo 9:35. Sí, el hermano Diego está disponible, hermano. Yo sé que a veces están... Hermana, dígame qué... Sí, Mateo 9:35, hermano Diego. Compártanos este versículo. Mateo 39:35. No, Mateo 9, capítulo 9:35, hermano. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Los discípulos, hermanos, en estas caminatas, ¿verdad? Ellos aprendieron a tener fortaleza, hermanos. Ahí Jesús les estaba enseñando, ¿verdad? A superar el cansancio, a aguantar el mal comer, hermanos, a realizar ayunos, a soportar la sed que les daba, ¿verdad? Y un montón de incomodidades, hermanos, que estos discípulos pasaban, ¿verdad? Y a veces nosotros con todas las comodidades, hermanos, nos cuesta levantar un pie y esto... pues aunque parezca duro, hermanos, es la verdad, ¿verdad? Y eso nos identifica a nosotros y decimos, ¿cómo pasaban aquellas personas, hermanos, estos discípulos? Ahí habían tantas cosas, ¿verdad? Tantas carencias que habían, ¿verdad? Y nosotros con todas las comodidades, hermanos, que tenemos, ¿verdad? A veces nos cuesta. Sí, hermano Eddie. Sí, hermana Tania, en ese versículo que nos leyó el hermano Diego, podemos encontrar 3 palabras claves ahí que resumen el ministerio de Jesús. Se nos ha enseñado mucho qué fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Principalmente sabemos que a dar su vida, ¿verdad? En rescate por los demás. Pero hay 3 cosas que él hacía. Y dice ahí, miren, lo primero era que él enseñaba, dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Él enseñaba la palabra. Sabemos que Jesús era un maestro. Es por eso, hermano, que nosotros necesitamos también prepararnos ¿para qué? Para enseñar a otros. Lo que usted está haciendo ahorita también, lo que muchos de los hermanos que están aquí presentes hacen. Lo segundo, ¿cuál es la otra palabra clave? Y es predicando, dice, el evangelio del reino. Esa era la otra cosa que Jesús hacía, predicaba la palabra. También, hermano, nosotros tenemos que predicar. Y lo tercero era que él sanaba, dice, ¿no? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces,
nos damos cuenta, ese era el ministerio de Jesús y andaba con los 12, ¿para qué? Para capacitarlos, para prepararlos. Y usted decía algo, hermana, habían 12 discípulos, 12 que estaban alrededor de él, pero uno de ellos, sabemos que uno de ellos lo traicionó. Entonces de repente habían otros que eran temerosos, habían otros que eran demasiado impulsivos, había de todo. ¿Cuándo viene la conversión de los discípulos, hermanos? Cuando ya cae el Espíritu Santo sobre su vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a capacitar, hermana Tania, nos va a ayudar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, eso es importante que nosotros lo reconozcamos. Hay muchas personas que creen que él no pecó porque él era Dios. No, él no pecó, hermano, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, no porque era Dios. Él vivió como un hombre aquí en la tierra. Él creció con unos padres. Él creció con José y creció con María. Él era un niño, él era un carpintero, o sea, él era un hombre. Nada más que él consagró su vida al Señor. Y decíamos, él fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días para que para inaugurar su ministerio. Él cumplió con todo lo que el Señor le mandó. ¿Por qué? Por obediencia y por amor. Entonces, vemos, hermano, que cuando el Espíritu Santo recae sobre usted, sobre mí, y va haciendo ese proceso, nos va capacitando para la obra, nos va capacitando para poder resistir a las tentaciones, para poder llevar esa vida que él quiere. Y usted lo decía, hermana, no es que no pecamos, sí, pecamos a cada momento, a cada instante, pero necesitamos, imagínense que si nosotros no estuviéramos buscando del Señor, sería peor la situación en nuestra vida. Pero nosotros buscamos y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye y nos dice, eso no está bien, eso que vas a hacer, eso que hiciste, ese pensamiento, esa acción, eso que... Entonces nos está ahí moldeando y trabajando. ¿Para qué? Para que podamos llegar a esa estatura de ese varón perfecto que dice la palabra. Amén, hermano. Amén, hermano. También Jesús, hermano, se levantaba, dice aquí, antes de que saliera el sol, ¿verdad? Él se levantaba. Él también tenía, hermanos, él en la noche, ¿verdad? Él atendía a muchas personas también, ¿verdad? Imagínense acostándose tarde, todo el día, ¿verdad? También en esta situación de caminar, de ir, de atender a muchas personas, ¿verdad? Porque muchos le seguían a él. Y también otras veces dice aquí que no tenía ni tiempo ni para comer, hermanos. El que vive así, hermanos, no puede ser perezoso, ¿verdad? Y también tenemos que tener claros, hermanos, que Jesús no es que vivía afanado, ¿verdad? Como nosotros podemos decir, no, es que estaba afanado, hermano. Nosotros muchas veces, o yo creo que casi siempre, vivimos afanados, ¿verdad? Preocupándonos por lo que va a pasar mañana, ¿verdad? En vez de ocuparnos por lo que está sucediendo hoy en día. Eso nos pasa, bueno, a las mujeres creo que, no sé si en mi caso, ¿verdad? Que yo soy una mujer, yo estoy preocupada por ya mañana, por las cosas que tengo que hacer, tareas de los niños, lo que viene, tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestra agenda, ¿verdad? Y eso a veces nos mantiene demasiado ansiosos, hermanos, demasiado preocupados. Disculpen la bulla de los perros, hermanos. Bueno, también nos dice que seguir a Jesús es vivir constantemente aprendiendo de él, hermanos. Seguir sus pasos cada segundo, aprender sus enseñanzas, hermanos. Sí, hermano Roberto. Algo interesante, hermana, es que dice que Jesús era el modelo, era el ejemplo de los discípulos. Entonces, si había que comer, comían. Si no había que comer, Jesús aguantaba hambre para que los discípulos se dieran cuenta que hay tiempos de hambre y hay tiempos para comer. Dice que habían mal comido, que andaban cansados. O sea, Jesús a veces le interesaba comer y a veces no le interesaba comer porque andaba predicando el reino. Entonces, obviamente, los discípulos tenían que estar preparados para todas las eventualidades que se le prestaban. Dice que muchas veces dice que aprendieron en las caminatas a tener su fortaleza de superar el cansancio, aguantar mal comer, dice, incomodidades, soportar sed y tantas cosas que Jesús aguantó. Podemos ver en la historia de Jesús cuando le preguntan que si con 5 panes le va a dar de comer a más de 5,000 personas en el desierto, que con 2 peces le va a dar de comer a... ¿Por qué? Porque el Señor estaba preparando a todos nosotros, preparándonos en el camino para cuando nos toca llevar la palabra al mundo, ¿verdad?
Disculpe, tenía el audio apagado. Hermana Iris. Sí, qué importante, ¿verdad, hermano? Bueno, todo lo que han aportado, ¿verdad? Realmente que podemos ver, ¿verdad? Ese ejemplo mayor, ¿verdad? Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Que Él, pues, Él se daba, hermano, ¿verdad? Él se daba al propósito por el cual, ¿verdad? Dios lo envió, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Y ahí podemos ver esa parte, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Y Él dice que Él oraba, ¿verdad? Para todo el Señor oraba, y antes de ir a hacer milagros, Él se metía a orar. Creo que Él podía llegar la gente a buscarlo para sanidad o para otro tipo de situación, pero el Señor, aún Él siendo Dios, ¿verdad? Con el poder y todo, ¿verdad? Delegado en su vida, pero Jesús entraba a orar. Él dice que Él no se iba a hacer nada, hermanos, si antes no oraba. Y dice que Él buscaba de madrugada. Entonces yo creo que ahí como que busquemos de madrugada, ¿verdad? Hay algo efectivo, hermanos, hay algo diferente cuando entramos a buscar, ¿verdad? A Jesús de madrugada, hay silencio, hay quietud, está más sensible la atmósfera para poder escuchar, ¿verdad? La voz de Dios, ¿verdad? Que necesitamos cada día nosotros. Entonces ahí podemos ver el mayor ejemplo, hermanos, de servicio, ¿verdad? De Cristo Jesús, ¿verdad? En la tierra. Y eso es lo que nosotros pues tenemos que tomar. Por eso Él dice, imiten de mí, ¿verdad? Él dice, todo lo que has aprendido, lo que has escuchado, lo que has recibido, esto hacer, dice el Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver qué lindo, ¿verdad? Todo el ministerio de Jesús. Amén, hermana. Gracias. Amén, hermana. ¿Verdad? Ahí el domingo anterior vimos, hermanos, las herramientas fundamentales, ¿verdad? En nuestras vidas, en lo cual es la oración, hermanos. Si Jesucristo mismo, Él tenía su tiempo aparte, hermanos, para hablar con su Padre, para tener esa comunión, hermanos. Más nosotros tenemos que estar también, hermanos, en esa oración, ¿verdad? Siempre ha dicho el pastor, si a usted no le ajusta el tiempo, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que tenemos que hacer, entonces levantémonos más temprano, ¿verdad? Y ahí empecemos a clamar, hermanos, que nada sea antes que la oración, ¿verdad? Que nada sea antes, porque eso es lo principal, hermanos. Vamos a entrar a la segunda parte de la lección, y es cuando Jesucristo nos liberta, hermanos, cuando Jesucristo nos liberta. Aunque Cristo había sido anunciado, hermanos, al pueblo judío antes de que Juan el Bautista, ¿verdad?, lo predicara como hijo de Dios, había mucha incredulidad entre este pueblo, ¿verdad? Los fariseos, ellos no podían entender cómo una persona cualquiera, ¿verdad? Ellos lo decían así, un carpintero, podía ser el mismo Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podía ser posible? Por eso es que le seguían para estar señalándolo, para estar refutando ahí lo que él podía hacer, ¿verdad? O las enseñanzas que daba. Entonces, solo ellos, hermanos, estos fariseos, decían tener la verdad, y aunque eran muy entendidos en las leyes judías, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, no pudieron distinguir al verdadero y único Mesías, hermanos. Y esto también nos deja una lección a nosotros, hermanos. ¿Qué estamos esperando? Muchas veces estamos esperando que Jesús se nos presente, hermanos, enfrente, y que venga, y que decimos, muchos decimos, yo quiero que ya venga, yo quiero verlo, hermanos. Pero cuando vemos a un necesitado, hermanos, cuando vemos a alguien con una necesidad grande, ¿verdad? Ahí también está Jesús, ahí está también Él, hermanos. Aquel dice ahí, cuando tenía sed no me diste de beber. Todo esto, hermanos, nosotros tenemos que también tenerlo presente, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener ese amor, porque es que Jesús era todo amor, hermanos. Todo lo que hacía, lo hacía movido por el amor, ¿verdad? Jesús trajo un entendimiento mayor acerca de la vida, acerca del reino de Dios y acerca de las enseñanzas bíblicas, hermanos. Su verdad no se limitaba a letras escritas en un papel, ¿verdad? Él iba mucho más allá. Él iba más allá, hermanos, en cuanto a la ley, ¿verdad? Nosotros podemos decir en este tiempo, y podemos poner un ejemplo, hermanos. ¿Cómo nos miramos nosotros o cómo reaccionamos nosotros ante personas pecadoras, ante pecados visibles, ¿verdad? Porque hay pecados que no se ven, hermanos, que solo uno los conoce en nuestro interior, ¿verdad? Pero hay pecados visibles, por ejemplo, y les voy a poner uno claro, en la homosexualidad, hermanos. Miramos a alguien homosexual
Y muchas veces, hermanos, nosotros, pecador, y empezamos a señalar, hermanos. Empezamos a señalar sin saber que nosotros, hermanos, somos perdonados por gracia, por la gracia, y nosotros no tenemos esa gracia para los demás. Muchas veces, hermanos, estamos señalando. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, hermanos, orar, porque el pecado de él tal vez no es mi pecado, ¿verdad? No nos hace, eso no nos hace superiores, hermanos. Personas que nosotros miramos por la apariencia. Ay, miren cómo anda de tatuado, miren cómo anda con agujeros en la nariz, en la lengua, y creemos que esos pecados son exagerados, ¿verdad? Y nosotros, nuestros pecados, muchas personas que van limpias por fuera, hermanos, que nos miramos bien bonitos, pero por dentro, ¿cómo tenemos nuestro corazón? Estas lecciones las hemos dado, hermanos, muchas veces, ¿verdad? A mí siempre me toca este tipo de lecciones, hermanos. Entonces, Dios nos habla, hermanos, a través de esto. Si nosotros somos inmerecedores, hermanos, si por lo que yo soy, Cristo me ha perdonado, déjenme decirle que no, es que no es posible, ¿verdad? Sino por su gracia, hermanos, nosotros somos perdonados. El hermano Eddie quería compartir algo. Amén, hermana Tania. Es bien importante eso que usted está señalando ahorita, hermana. ¿Cómo decía usted? Reaccionamos ante los pecados visibles de otras personas. Acordémonos de algo, hermano. Acordémonos que el Señor ama al pecador. Lo que Él abomina en la vida de las personas es el pecado en sí. Pero Él ama al pecador, y la prueba más grande, lo hemos dicho ya, es que entregó la vida de su Hijo. Él no vino, dice, Él no vino a sanar a los sanos, sino que vino a sanar a los enfermos. Entonces cometemos ese gran error nosotros de juzgar o de discriminar. Y usted señalaba en el caso de los homosexuales, vemos como muchas personas, incluso dentro de la iglesia, personas cristianas, hijas de Dios, se refieren de una forma, de una muy mala forma a este tipo de personas, ¿verdad? Tienen lo que es la homofobia, que se llama, que es el rechazo hacia estas personas. Nosotros tenemos que pedir la sabiduría de lo alto. Así rápidamente les voy a compartir un pequeño testimonio, creo que ya se los he contado, de un pastor de la zona de Danlí, que es hermano de doña Gloria. Pues fíjese que él dice que una vez llegó a su iglesia un muchacho, así vestido de mujer, vestido como una mujer. Imagínense, imaginémonos, hermanos, que a la iglesia del Nazareno del Manantial llega así, un muchacho vestido de mujer. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros que llegue un muchacho vestido de mujer? Le vamos a ir a decir, mire, usted no puede estar en la reunión, tiene que salirse, o cómo. Por eso le digo, tenemos que pedir la sabiduría de lo alto. Entonces, el pastor que yo le estoy comentando, él dejó que el muchacho estuviera en el culto, estuvo todo el rato, terminó el culto. Al final, él habló con el muchacho y le dijo, joven, le dijo, ¿usted es hombre o es mujer? Le hizo esa pregunta. Entonces, el muchacho dice que le contestó, yo nací siendo hombre, pero ahora soy mujer, le dijo él así. Entonces le dijo, no, usted es un hombre, porque Dios lo creó como un hombre. Y entonces le dijo, mire, aquí en la iglesia usted es bienvenido, siempre y cuando usted venga como lo que usted es, como un hombre. Que él le quiso decir muchas cosas con eso, no lo estaba rechazando, no le estaba diciendo usted no va a volver aquí, sino que usted puede venir como lo que usted es, como un hombre. Mire que al siguiente domingo él pensó que ya no iba a llegar aquel muchacho, y llegó al siguiente domingo ya no vestido de mujer, sino vestido como un varón. Y para testimonio, como les digo, este hombre fue regenerado de la homosexualidad. Nuevamente volvió a ser el hombre que él era. Entonces tenemos que pedir sabiduría de lo alto para saber cómo tratar a las personas. Muchos nos agarramos de que dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces yo no tengo que ser amigo de las personas del mundo. No, hermano, no confundamos. Tenemos que ser amigos de ellos. ¿Para qué? Para traerlos a Cristo. Lo que no tenemos que hacer es hacer lo que ellos hacen, las cosas que ellos hacen, y tener la valentía para señalarles y para decirles, mire, usted eso que está haciendo es malo, ¿verdad? No acomodarnos, ¿verdad? Sino decirles, pero amigos de ellos tenemos que ser amigos para que ellos puedan también cambiar y ver cosas diferentes en nosotros. Amén, hermano. Amén. Sí, hermana Iris.
Sí, ligerito, hermanos, aportando. Sí, lo que decía el pastor, ¿verdad? Realmente, hermanos, que cuando dice que si miramos, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Realmente que también dentro de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Creo que si nosotros estamos detectando, nosotros tenemos que ir, como dice la palabra, hermanos, ¿verdad? Estamos para restaurarnos unos a otros en amor, ¿verdad? Como dice la palabra. Aquí en Ezequiel, capítulo 3, cuando habla de la atalaya de Israel, dice el 3:19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y luego el 21 dice, pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y luego dice Apocalipsis capítulo 2, aquí podemos ver los mensajes a las iglesias, dice el mensaje a Tiatira, dice el 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, leyendo aquí todos los mensajes de las iglesias, hermano, que habla el Apocalipsis, aquí habla lo que Dios demanda, ¿verdad? Lo que nos demanda como líderes, lo que nos demanda como pastores, los que son pastores, los que están de líderes y el que está como miembro igual, hermanos, ¿verdad? Pero al detectar nosotros un tipo de pecado, ¿verdad? En cualquiera de nosotros, ¿verdad? No es, hermanos, que vamos a aborrecer al hermano, no, vamos a aborrecer lo que está pasando, pero venimos nosotros en amor y ayudarle, hermano, porque estamos para ayudarnos, dice la palabra, unos a otros con estas palabras. Entonces creo, hermanos, que ese es el papel, ¿verdad? Igual nos llegara a alguien, hermanos, no vamos a desechar, no vamos a discriminar, porque Dios puede hacer en un segundo, puede cambiar y transformar ese varón o esa mujer, ¿verdad? No estamos para eso, estamos para recibir en amor, pero sí, hermanos, estamos también para amonestar, ¿verdad? Acercarnos, hermanos, y poderle hablar con la palabra en amor, hermanos, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? No es así nomás. Tenemos que vivir, ¿verdad? Esa vida de obediencia, esa vida, ¿verdad? En santidad, ¿verdad? Lo que el Señor nos pide. Y no es que nosotros no seguimos pecando, sí, a diario, hermanos, ¿verdad? Pero estamos llamados, que nosotros viendo, hermanos, tenemos que hablar, tenemos que ayudar, porque de esa manera estaríamos ayudando a estas personas, ¿verdad? Cual sea la situación o en la que nosotros nos podamos encontrar en algún momento. Amén, amén, hermano. Amén, ¿verdad? Lo que usted decía. Antes de amonestar, hermanos, tenemos que haber estado de rodillas, ¿verdad? De rodillas, orando y pidiendo dirección de Dios, hermanos. No porque nuestras propias convicciones o lo que nosotros creemos, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos queremos cambiar a las personas, hermanos, y eso no es posible, ¿verdad? Lo queremos cambiar a nuestras preferencias, ¿verdad? Y eso es lo difícil, cambiarlos a nuestras preferencias, y no es así, hermanos, ¿verdad? Entonces, antes de amonestar, antes de tomar decisiones sobre hermanos o sobre disciplinas o lo que sea, hermanos, tenemos que haber estado orando, ¿verdad? Pidiendo esa dirección de Dios. Jesús, hermanos, demostró su poder y su autoridad absoluta, ¿verdad? Junto a las enseñanzas verbales, él hizo milagros que también fueron enseñanzas a sus discípulos, hermanos. Todos los milagros que él hizo, ¿verdad? Eran enseñanzas para sus discípulos y siguen siendo enseñanzas para nosotros. Vamos a ver rapidito 4 ejemplos, hermanos, de milagros, ¿verdad? No vamos a leer los versículos, pero se los voy a dar para los que anotan. Y el primero es Lucas 17, del 11 al 19, hermanos. Lucas 17, del 11 al 19. Ahí nos habla de la curación de los leprosos. Ya lo hemos también leído este pasaje, hermanos, y aquí nos habla de la fe y de la gratitud, ¿verdad? Estos hombres respondieron con fe y fueron sanados, hermanos, ¿verdad? Ellos respondieron con fe, ellos tuvieron esa fe y fueron sanados. Sin embargo, solo uno regresó para agradecer, para dar las gracias, ¿verdad? Dios, hermanos, no requiere, no es requisito que nosotros le demos las gracias. Él no tiene eso como requisito, pero al ser agradecidos, hermanos, a Él le complace que nosotros actuemos en base al agradecimiento. Tenemos el segundo ejemplo de milagro, ¿verdad? Juan 5, del 1 al 18, hermanos. Juan 5, del 1 al 18, y nos habla de la sanidad del paralítico. Enseña sobre el día de reposo, ¿verdad? Para los fariseos, hermanos, Jesús estaba irrespetando la ley judía, ¿verdad? A los fariseos les preocupaban más
sus leyes que la vida y que la salud de un ser humano, hermanos. Tengamos cuidado en no ser como esos fariseos, hermanos, estar nada más enfocados o cuadrados en la ley, ¿verdad? Y no actuar por amor. Entonces, lo que veníamos diciendo, hermanos, siempre enfocados estos fariseos en la ley, está incumpliendo la ley, le decía, porque este hombre, el paralítico, le dijo a Jesús, levanta tu lecho y ve, ¿verdad? Entonces ellos, para cuando levantaban su lecho, decían ellos que era un trabajo y que ahí estaban violando, ¿verdad? O violentando la ley judía, ¿verdad? Entonces aquí nos habla también del día de reposo, pero sobre todo, hermanos, de actuar por amor, ¿verdad? De actuar por amor. Tenemos el tercer ejemplo, que es Juan 11, 38 al 44. Juan 11, 38 al 44, hermanos, y ahí nos habla de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Nos enseña sobre la fe y nos enseña y nos muestra la gloria de Dios, ¿verdad? Nos enseña sobre la fe y nos muestra la gloria de Dios. También el cuarto ejemplo, hermanos, está en Lucas 8, del 22 al 25. Lucas 8, del 22 al 25, hermanos. Demuestra el poder soberano del Maestro sobre la naturaleza, ¿verdad? Jesús tenía poder, hermanos, sobre las enfermedades, tenía poder sobre la naturaleza. Podemos ver un sinfín de hechos, ¿verdad? De que él hizo, ¿verdad? En el tiempo que estuvo aquí en la tierra, hermanos. Y Jesús no solo vino a sanar los cuerpos físicos, hermanos, de la gente, ¿verdad? Sino que también su verdad traía sanidad y traía salvación a la vida completa, hermanos. Era una sanidad integral, ¿verdad? No solamente por algo que me aqueja, sino completamente, hermanos. Niños, mujeres, hombres, fueron testigos, hermanos, dice, de los milagros que Jesús hacía y le seguían, ¿verdad? Unos eran espectadores y otros eran protagonistas de estos milagros, hermanos. Jesús tenía autoridad sobre todas estas cosas, ¿verdad? Sobre enfermedades, sobre la naturaleza, hermanos, y también incluso, ¿verdad? Y lo vimos el domingo anterior, sobre demonios, ¿verdad? Sobre los demonios que dice que los demonios no le podían resistir a él. Y ahí en el pasaje, ¿verdad? De Lucas nos habla de esta mujer, María Magdalena, dice que fue librada de 7 demonios, hermanos. Aquí le seguían también mujeres, ¿verdad? Que fueron sanadas y que también fueron libradas de demonios. Y aquí nos saca una lección importante, hermanos, en lo cual en la ley judía, ¿verdad? En ese tiempo los rabinos no podían enseñar a las mujeres, ¿verdad? Pero aquí Jesús demostraba de que él no tenía o no hacía acepción de personas, hermanos. Era todos estamos incluidos en eso, ¿verdad? No era porque ser mujer o porque, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo, porque si ahora en día, ¿verdad? En esos tiempos del Oriente las mujeres tienen o no tienen mayor opinión ¿verdad? Cualquier cosa que hagan, imagínense en aquellos tiempos. Entonces Jesús ahí viaja con estas mujeres demostrando de que todos somos iguales, hermanos, todos somos iguales. Actualmente nos dice aquí que es difícil que las personas reconozcan la opresión que Satanás ejerce sobre ellas, hermanos. Creemos que ya no hay demonios, creemos que esos demonios se quedaron allá en el pasado, en la antigüedad, hermanos. Pero los demonios, usted ha escuchado, tal vez no van a venir demonios de esos, ¿verdad? Que tal vez existían en aquel tiempo, pero hermanos, hay muchos demonios y yo hice una lista aquí y me faltaron, creo yo. Si ustedes se ponen a hacer una lista, dice el miedo, las inseguridades, hermano, los complejos que tenemos muchas personas, las fobias, el pánico, la angustia, el estrés, tantas cosas, hermano, tantas cosas que nosotros, estos temores no nos dejan salir de nuestros hogares, ¿verdad? Hay muchas personas que por sus complejos, por sus inseguridades no salen, hermano, por las fobias que tienen, ¿verdad? Son demonios esos, hermano. Mire, yo como testimonio les voy a decir, yo hasta hace poco superé una fobia terrible que yo tenía desde tiempo de mi juventud, hermanos, era la fobia a los gatos. Era una cosa terrible, y a veces la gente se ríe
se ríe y dice, ay, no, ¿cómo le va a tener miedo a un animal que es doméstico, lo miramos a diario, hermanos? Pero solo el que ha vivido eso sabe el miedo, hermanos. Nosotros no podemos minimizar los miedos de las personas. No podemos decir, por eso está llorando, por eso está y tanta cosa que hay. No, hermanos. El miedo solo es la persona que lo vive, ¿verdad? Entonces, todas estas fobias, todas estas cosas, hermanos, son demonios que están a nuestro alrededor. Toda esa ansiedad, todo ese estrés, todo ese miedo, ese temor. Miren, los padres tenemos temores y a mí me ha sucedido, gracias a Dios, yo ya me estoy liberando de eso, hermanos. Pero es con una vida continua en la oración, porque realmente no salen esas cosas, demonios, ¿verdad? Solo sale, dice el maestro de maestros, y no lo digo yo, ni lo dice el pastor, lo dice Jesucristo, solo sale con oración y con ayuno, hermanos. Cuando nosotros tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Cuando empiezan a salir, miren, cuando mi hijo mayor salía hace un par de años a practicar fútbol aquí por las brisas, a un campo que hay, mire, a mí se me venía todo, hermano. A mí decía yo, me lo van a asaltar, me lo van a atropellar, me lo van a matar, mire, todas las cosas venían y esos son demonios que están ahí alrededor de uno, hermanos, porque uno tiene que poner en las manos de Dios a nuestros hijos, tenemos que entregarlos, empezar a entregar, a consagrar. Las cosas son de Dios, hermanos, no son de nosotros. Claro que nos va a doler si alguna cosa les pasa, si alguna cosa sucede, hermanos, pero hay cosas que no nos dejan avanzar, hermanos, y eso nos dan un estancamiento en la vida espiritual. Muchas personas, hermanos, sufren de crisis nerviosas. Muchas personas sufren de crisis de pánico. Hay personas, y uno a veces dice, pero es que está histérico, ¿verdad? Y no hallamos solución, pero es que realmente, hermanos, son demonios que nosotros como cristianos tenemos que orar por esas personas o por lo que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Muchas veces nosotros como cristianos, aquí usted me ven tranquila aquí, hermano, pero tal vez yo esté pasando una depresión. Tal vez yo esté pasando una angustia, una tristeza que a veces ni sabe uno de dónde viene, ¿verdad? A veces dice que estoy triste y me siento triste, empiezo a llorar y yo no sé de dónde, y no sé qué son demonios, hermanos. Tenemos que empezar a creer, ¿verdad? De que los demonios están a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que estar fortalecidos en la oración, hermanos. Por eso no podemos desistir o no podemos dejarnos, porque es una lucha diaria, ¿verdad? Todo este tipo de enfermedades, hermanos, no nos dejan tener una vida normal, ¿verdad? No nos dejan vivir y tener esa vida que Dios nos quiere para nosotros. Sí, hermano Eddie. Sí, hermana Tania, todas esas cosas que usted ha mencionado ocasionan algo en la vida del ser humano y en la vida del creyente también, y eso se llama desánimo, ¿verdad? Muchas veces ocasionan ese desánimo, esos temores, las enfermedades, tanta cosa. Lo hemos dicho, hermanos, vivimos una guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. El enemigo lo primero que va a minar es la mente del creyente, es la mente del cristiano, y va a introducir mentiras, va a introducirle un montón de cosas, un montón de temores. Y el único, hermano, que puede vencer esos temores en la vida del ser humano es Jesucristo. Solamente yendo a Él, dice la palabra del Señor. Está alguno triste, que cante alabanza, ¿verdad? Que nosotros alabemos al Señor, que nosotros le busquemos a Él. Todos pasamos situaciones, hermano. Yo creo que no hay ninguna persona exenta de no tener temores, de no tener, pero en la medida que nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe, en esa misma medida el Señor nos va ayudando a confiar más en Él, a depositar más en Él nuestra confianza. Y usted lo señalaba, tenemos áreas que necesitamos entregar, por ejemplo, esa sobreprotección muchas veces hacia nuestros hijos. De repente, ¿verdad? Nosotros creemos que si ya nosotros no hacemos nada por ellos, ya les va a faltar un montón de cosas. No, hermano, confiemos primeramente en Dios, que Dios tiene cuidado de ellos, que Dios los cuida, que el Señor les guarda. Tenemos que aprender a entregar esas áreas que creemos que sí. Mire, el Señor muchas veces nos pone situaciones, pruebas a nosotros, ¿verdad? Esa área que usted dice es un área que a todo padre, creo que no hay padre que no tenga esos temores con sus hijos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a depositar nuestros hijos en las manos de Dios, a que Él sea su cuidador, a que Él sea su guardador, pero a confiar plenamente en Él, a confiar plenamente que Dios va a cuidar de ellos en la medida, hermano, que nosotros estemos depositando esas cargas en el Señor. Él va a tomar, ¿verdad? Pero una vez que usted depositó una carga en Dios,
ya nosotros no tenemos por qué preocuparnos, sino solamente confiar en Él. Amén, hermano. Amén, hermano. Sí, hermana Iris. Sí, todo lo que usted mencionaba, hermana, pues realmente de una u otra manera lo hemos vivido y realmente que hay momentos, hermanos, que sí el Señor nos permite experimentar todas esas situaciones, porque a nuestro alrededor van a venir personas, pueden llegar a su persona, ¿verdad? Alguien con una depresión, alguien con una angustia. Entonces, ¿qué va a dar usted? Tiene que vivir, tiene que experimentar. Yo creo que el caminar cristiano es de experiencias también, hermano, son realidades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto nos forma, porque esto nos alinea, pero es para que demos. ¿Y qué es lo importante de esto? Que no nos quedemos ahí. Si viene la depresión, todos lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado, hermanos. Y de arrastra me ha tocado orar. Y de arrastra, ¿por qué? Porque el enemigo va a querer introducir el espíritu de consideración y muchas otras situaciones. ¿Por qué? Porque él quiere vernos abajo, él quiere vernos a pique. Pero es ahí donde nosotros recordamos la palabra y nos levantamos con la palabra, y es ahí donde vemos cómo el Señor nos libra, hermano, en oración y en ayuno. Nos libra. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando usted se está fortaleciendo en esta área y cuando usted se levantó fortalecida en esta área, entonces es para que demos, hermano, ¿verdad? Hace poco me compartía una pastora, me compartía una experiencia que ella llevó de una mujer, hermanos, oiga bien, de una mujer estudiadora de la palabra, hermano, por 30 años, una mujer con un entendimiento bien abierto en la parte de la memorización y bueno, a fondo de la palabra, ¿verdad? Entonces, esta mujer se le acercó, hermano, a ella y le dijo, hermana, necesito mi ayuda. Dice que le dijo, va, me lo compartió pues para seguir orando por esta situación, una mujer de una iglesia. Tenía 30 años de estarse congregando y, hermanos, llevaba 20 años siendo atacada por un demonio. Y como dice la hermana llegaba domingo a domingo, tal reunión alegre, arreglada, pero no sabía las luchas que esta mujer estaba llevando en la noche, hermanos. La madre de ella ya estaba muerta y Satanás se disfrazaba en medio de la madre y le decía, bueno, así voy a matar al siguiente, porque había un espíritu de muerte en esa familia, murieron varios en muchos tiempos, ¿verdad? Y ella era atacada, hermano, ella no dormía. Pero ¿qué sucede acá? Vino esta hermana y le habla con la autoridad de Cristo. Y va guiada en el Espíritu. Y dice que le dijo, vengo en el nombre de Jesús. Dice que le dijo, vengo guiada en el Espíritu de Dios, le dice. Y empezó a hablarle. Usted ha leído por años la palabra, dice que le dijo, pero ha creído la palabra, hermana, dice que le dijo, y usted cree que puede ser libre, y usted cree que puede ser libre de este demonio. Miren las situaciones, hermano, que se viven, es realidad, hermano, lo que podemos estar viviendo como congregación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No dejar de orar, es el arma poderosa, la oración, la palabra, el ayuno, la alabanza, la adoración, hermano, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, se liberan, hermanos, cadenas. Entonces pasó esto con esta hermana, ahora está en un proceso, ya hubo una administración, ya Dios le habló lo que va a hacer, pero quiere que ella suelte. ¿Qué va a soltar ella, hermano? Yo no lo sé, ¿verdad? La hermana hasta cierto punto me platicó de ver la realidad que estamos viviendo dentro de la iglesia, hermano, con hermanos de la iglesia, hermano. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que interesarnos. Yo creo que tenemos que orar. Yo creo que si miramos a algún hermano caído, decaído, qué sé yo, ausente, es ahí, hermanos. Hermana, hermano, ¿le puedo ayudar? Hermana, hermano, ¿cómo se siente? Estar pendientes, hermanos, porque es una realidad la que vivimos a diario. Es una realidad, la guerra de las tinieblas es real, pero en medio de la guerra usted va a tener la victoria. ¿Y cómo la vamos a tener, hermano? Viviendo obediencia, hermano. Vamos a poder vencer, porque si no los demonios se nos van a reír en la cara. Ellos conocen, hermano. Ellos conocen el que camina con autoridad de Cristo. Y Dios nos ha dado autoridad porque su palabra dice. Dios le ha dado autoridad, hermana Tania, hermano Roberto, pastor, hermano Diego, y a todos nosotros nos da autoridad, porque él ahí lo dice en su palabra. Les he dado autoridad, dice, de hollar serpientes y escorpiones, y aún cosas mayores, dice, harán. Entonces Él nos da una autoridad, pero tenemos que saber cómo vamos a manejar esa autoridad, hermanos, ¿verdad? Esa vida en obediencia, hermanos, no perfecta, pero sí podemos llevar una vida que agrade al Señor. Entonces es realidad, hermanos, todo lo que usted ha dicho, hermana Tani, todo lo que hemos aportado todos, realmente que es para que sigamos, hermanos, firmes en oración. Ese es el arma poderosa, ¿verdad? En Cristo. Gracias, hermanos. Amén, hermana, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que el diablo se actualiza, hermanos. Las armas que él utilizaba, ahora las tiene, son armas ya actualizadas, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar prevenidos.
¿Cómo? Fortalecidos por medio de la oración, hermanos. Y vamos a la tercera y última parte de esta lección, en donde nos dice el gozo y la paz que Dios nos da, hermanos. Cuando Jesús vino aquí, hermanos, a sacar la carga que teníamos en nuestras vidas, ¿verdad? Él se la llevó lejos, hermanos. Pero además de llevársela, Él nos trajo de su paz y de su gozo. Miren qué intercambio, ¿verdad? El que nosotros le entreguemos a Él nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestras enfermedades, nuestras angustias, todas estas situaciones que nos habían tenido atados, hermanos, al pasado, atados al pecado, ¿verdad? Él se la llevó, hermanos, cuando nosotros decimos yo le creo como mi Salvador, como mi Señor y Salvador. Él se la llevó y a cambio de eso que nos trajo Jesús, hermanos, nos ha dado paz y nos ha dado gozo. No dice que vamos a tener alegría infinita, hermanos, y que no vamos a tener problemas ni tristezas. Claro que vamos a tener, pero ese gozo, hermanos, que Él nos dio, así como dice aquel canto, el mundo no los ha dado, hermanos. No nos puede dar el mundo ese gozo, porque eso, el gozo que Dios nos da es un gozo permanente, hermanos. Es un gozo que nosotros tenemos a pesar de lo que estemos pasando, hermanos. El cambio es maravilloso, pero no es fácil. Tenemos que aprender a vivir sin esas cargas, hermanos. Nosotros muchas veces estamos sin esas cargas, las entregamos, pero estamos viviendo como que si ya las tuviéramos, como si las tuviéramos todavía, hermanos. Estamos, como él lo he dicho varias veces, enamorados de esas cadenas que nos tenían atrapados en el pecado, hermanos. Ya eso, dejemos nosotros de acordarnos del pasado, de lo que Dios ya olvidó, hermanos. Cuando Dios venimos a los pies de Cristo, hermanos, Él nos perdona, y cuando Él perdona, hermanos, lo hace sin, así como nosotros decimos a veces, yo perdono, pero no olvido. Él olvida, hermanos. Él, cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él nos ve sin pecado. Él nos ve así como mira a su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos que creerlo, hermanos, porque a veces lo hacemos, pero no le creemos. Y como daba el testimonio la hermana Iris, ¿verdad? Esta pastora, ¿le ha creído de verdad a su palabra, hermanos, o solo estamos creyendo por encimita, por las cosas que nos pasan y estoy creyendo? Pero creerle, hermanos, va más allá, ¿verdad? Nosotros somos nuevas criaturas, hermanos. Somos nuevas criaturas de donde comienza nuestra vida, hermanos, de donde empezamos nosotros. Ya lo pasado ya quedó ahí atrás, hermanos, y solo tenemos que recortarlos para entender de dónde nos sacó nuestro Dios, hermanos. Pero somos nuevas criaturas, tenemos nuevas vestiduras, tenemos nuevamente renovada, hermanos, y el corazón que Dios va limpiando cada día, hermanos. Tenemos que iniciar una vida plena, hermanos. Tenemos que iniciar una vida en abundante en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para resumir estos 3 pasos, hermanos, vamos a dar algunas citas ahí, ¿verdad? No las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ya cuando ustedes tengan su espacio lo pueden hacer, hermanos. Y número 1 es deshacernos de la carga. Ahí en Juan 8:36, hermanos, podemos leer para entender esto, ¿verdad? Deshacernos de la carga. Número 2, dejar atrás el pasado. En 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? También un pasaje conocido. Dejar atrás el pasado. Nosotros somos nuevas criaturas y tenemos que creerlo, hermanos. También disfrutar del gozo y la paz de Dios. Ahí en Hechos 2:28. Disfrutar del gozo y la paz de Dios. En Hechos 2:28, a empezar a disfrutar. Mire, en la cultura de nosotros, hermanos, nos han criado así, como diciendo, no te rías mucho porque vas a llorar después. Entonces nosotros estamos con ese miedo, hermanos. Yo he tenido ese miedo de decir, miren que a mí todos estos años a mí no me ha pasado nada, yo soy, gracias a Dios, feliz, tengo lo que necesito, estoy aquí, pero no voy a disfrutar esto porque yo sé que después voy a llorar. Imagínense qué ilógico eso, hermanos. Hay que disfrutar del gozo, de la paz que Dios nos da. Hay que disfrutar de las bendiciones espirituales que nos da. Y también si hay bendiciones materiales, también disfrutarlas y compartirlas, hermanos. Si Dios no quiere que estemos ahí apachurrados, tristes, en un rincón de nuestra casa, hermanos, sino que disfrutemos lo que Él nos ha dado, hermanos. Esa paz sobre todo, ¿verdad? Y el gozo que Él nos da. Pero es un proceso también diario, hermanos.
para concluir, hermanos, nuestra motivación para seguir a Jesucristo es agradecerle, ¿verdad? Esa es la motivación que nos tiene que mover a nosotros, el agradecerle, porque Él murió para darnos libertad, hermanos, para darnos libertad y para darnos vida eterna. Los beneficios o las bendiciones que recibimos es consecuencia de su amor inmenso y de su bondad, hermanos, y que esto no sea el aliciente para seguirlo, hermanos, ¿verdad? A veces estamos equivocados en cómo seguimos. Lo sigo porque es que me va a dar esto, me va a dar lo otro, me va a dar aquello. No, hermanos, ya Él dio todo por nosotros. Ya nosotros tenemos que seguirle por agradecimiento a lo que Él hizo a nuestras vidas, a traernos libertad, hermanos, a liberarnos. Nadie más pudo pagar ese precio, a liberarnos de esas ataduras del pecado, hermanos. Bueno, esta ha sido la lección de hoy, hermanos, una lección pues edificante, ¿verdad? Que tenemos y que tenemos que hacer en nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que usted ha permitido, Señor, que compartamos, Padre. Gracias, Señor, por su palabra, Padre. Gracias, Señor, por darnos y por habernos llevado esas cargas que teníamos, Señor, y que también en este momento, si tenemos cargas, las entregamos a usted, Padre, confiando que solo usted es el que liberta, Padre. Usted nos va a liberar de cualquier demonio que tengamos a nuestro alrededor, Señor, cualquier situación, cualquier depresión, Padre, cualquier ansiedad que nosotros podamos tener, o en este momento cualquier persona que esté viendo este mensaje, Señor, que en este momento sea liberada, Padre, de ese estrés, Padre, de esa ansiedad, de esa tristeza, Señor, que sea liberada, Padre, porque en esa cruz usted se llevó cualquier carga, Señor, que nosotros teníamos, y a cambio nos trajo el amor y nos trajo la paz, Padre. Te damos las gracias por esa palabra, Señor, que ha traído ese discernimiento a nuestras vidas, Señor. Le damos las gracias por cada persona, por cada hermano y hermana que estamos aquí, Señor, por sus familias. También, Padre, te pedimos que hoy, Señor, sea un día bendecido, Padre, porque hoy abrimos las puertas de nuestro templo, Señor. Estamos gozosos, estamos alegres, Padre, porque usted ha guardado nuestras vidas, Señor, también con un propósito, Padre, para adorarle, Señor. Hemos sido de nuevo, Señor. Hemos hecho nuevas criaturas, Padre, para venerarle, Señor, a usted, para rendirle, Padre, para darle la gloria y para darle el poder solo a usted, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues nos disponemos a ir a nuestro templo, ¿verdad? Nuestra casa de vuelta. Qué bueno es el Señor, hermanos. Y el próximo domingo, ¿verdad? Vamos a tener una lección más, ¿verdad? Impartida por nuestro pastor, una personalidad cristiana, ¿verdad? Una personalidad cristiana. Vamos a estar estudiando el pasaje del libro de Hechos 22, del 1 al 16, hermanos, ¿verdad? Ahí vamos el propósito de esta lección es conocer, ¿verdad? Que nosotros conozcamos y entendamos que para Dios, hermanos, no hay nada imposible, ¿verdad? Eso ya lo tenemos, pero también tenemos que creerlo. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y nuestra personalidad, muchas veces, antes de venir a Cristo, ¿verdad? Tal vez no es la más adecuada o la más agradable a nuestro Dios, pero Dios, hermanos, ha convertido a muchos, hermanos, a muchos, ¿verdad? Podemos ver tantos hombres y mujeres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora en la actualidad también, hermanos, que podemos dar testimonio de lo que Dios cambia en nuestras vidas, porque como les decía, solo Dios puede hacer el cambio en nosotros, hermanos. Entonces estamos invitados, ¿verdad? Para el próximo domingo, también para el miércoles. Y bueno, los dejo con el hermano pastor. Que nos solamente darle las gracias, hermana Tania, y a cada uno de ustedes, hermanos, y al Señor en primer lugar por habernos permitido este tiempo, y nos preparamos, ¿verdad? Para ir como usted lo decía, al templo, a ir a adorar y bendecir el santo nombre del Señor. Feliz y bendecida semana, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos al ratito. Hola, hermano Roberto. Saludos, bendiciones. Dios les bendiga. Amén.